Bogotario en Capital, serie para explorar y redescubrir la ciudad. ¿Cómo mover diariamente a 2 millones de personas? Pues en buses rojos que no desperdician ni un centímetro de espacio. Esta es la columna vertebral del transporte bogotano, el sistema que le ha devuelto horas de vida a la gente de a pie. ¿Por dónde te colaste hoy al Transmilenio? No, por ningún lado. O sea, realmente lo bueno del Transmilenio son las vías que utiliza el Transmilenio. Pues soy estudiante, entonces no tengo acceso a un vehículo. Pues me dejan en el punto que necesito, entonces me sirve. Yo lo tomo cuando tengo pico y placa. Antes usaba taxi y me gastaba 25.000 pesos y 45 minutos. Y ahora en los expresos me gasto 22 minutos más o menos, 25 minutos y 3.000 pesos por trayecto. Algunos lo aman, otros lo critican, pero todos lo usan. El Transmilenio es el sistema que mueve a Bogotá. Por aquí pasan diariamente 2 millones de personas. Gracias, Bessie. Si usted nunca ha cogido Transmilenio, tiene que ser muy privilegiado. Todos pasan por aquí. Estudiantes, obreros, amas de casa, ejecutivos, adolescentes despechados, los que le rompieron el corazón a los adolescentes. Todos, todo el mundo. Con 11 troncales y una flota de 2.353 buses articulados y biarticulados de color rojo, Transmilenio se creó para reducir el tiempo que toda esta gente pasa entre un bus. Y ahora hasta teleférico tiene. En una ciudad en la que la discusión sobre el tráfico y el transporte es obligada, el Transmi hace parte de nuestro ADN bogotano y no seríamos lo mismo sin él. Yo soy David Moncada y desde Transmilenio despedimos este capítulo del Bogotario. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Hoy les invitamos a tomar nota de Bogotario, serie de Canal Capital que explora lugares icónicos de la capital colombiana. Nuestro propósito es entender por qué, por ejemplo, la plaza del barrio Samper Mendoza, la cuadra más dulce de Bogotá, el tropicario del Jardín Botánico, el piquete bogotano, la célebre rellena del 12 de octubre, el Cerro de Monserrate o la Torre Colpatria son espacios urbanos signados por historias dignas de contar. Cada una de esas historias es un encuentro con la memoria de Bogotá, una conexión entre el pasado con el presente y un pretexto para aprender de manera relajada y divertida. En 2 programas anteriores, el testimonio de 2 de nuestros televidentes de Canal Capital nos permitió comprender por qué Bogotario es una serie que seduce, despierta nostalgias, permite reconocer lo que nos identifica como bogotanos y nos incita a disfrutar y a querer la ciudad. Les invito a tomar nota de la conversación del defensor de audiencias con Omar Mosquera, director de Bogotario. Una ciudad, por definición, es heterogénea, pero la ciudad no es solo concreto, la ciudad es un sistema vivo y en ese sistema vivo habita la memoria que nos sirve para entender el pasado, para entender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Y creo que eso es lo que está haciendo poderosamente como contribución a la comprensión de Bogotá, una serie que está difundiendo Canal Capital, sobre la cual ya hemos hablado aquí en Audiencias Capital, que se llama Bogotario. Y por eso hoy he invitado al director de la serie, a Omar. Gracias, Omar, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Este planteamiento que tengo en la cabeza para abrir la conversación, ¿tú lo compartes? Sí, de alguna manera parte de la búsqueda del bogotario es conectar a los bogotanos, conectarlos con la ciudad, conectarlos un poco con la historia, conectarlos con los íconos de la ciudad, buscar en esa memoria el encuentro, la armonía de los bogotanos con su ciudad. Explorar puede ser un verbo que nos va aterrizando al núcleo conceptual de la serie. Un verbo puede ser explorar, claramente. Es buscar en nuestra ciudad y redescubrirla. Es como ese
como ese punto el que más queremos destacar. Muchos de los lugares están al lado de las casas, en los barrios, los vemos todos los días. Pero Bogotá cambia, con los años cambia, evoluciona. Esa evolución, ese cambio es el que queremos demostrar y queremos que la gente se sienta identificada de alguna manera con su ciudad. Yo no sé si valga la analogía, pero Bogotario viene siendo como una especie de carrito de paletas que hace sonar el paletero para que nos demos cuenta que algo está pasando y que está ahí y sobre lo cual no nos damos cuenta, aunque puede ser que tengamos eso a pocos metros de donde vivimos o por donde pasamos todos los días. Utilizando tu analogía, puede ser que cuando la gente se acerca al Bogotario, se abre esa tapita y están todos esos helados y pueden escoger de los sabores que más les gusten. Como tú dices también, Bogotario es un reencuentro para esos ciudadanos que tienen al lado de su casa, no sé, el Jardín Botánico, que ven todos los días Monserrate, pero de pronto, cuando alguna vez estuvieron en Monserrate, ya han pasado quizás 10, 15 o más años. La ciudad cambia, la ciudad evoluciona y en este momento el Bogotario nos trae eso, como refrescar un poco en qué anda Bogotá, hacia dónde va Bogotá, un poco por ese lado es. ¿Qué diferencia tiene que una serie como esa se emita en Canal Capital y no, por ejemplo, en Caracol o en RCN, que podría ser igualmente atractivo, pero qué valor agregado le da esa serie a un canal público como este? Si bien el Bogotario es susceptible de transmitirse en cualquier lugar, dado que pues, Bogotá es una ciudad muy importante no solo para el país, sino pienso también para Latinoamérica, quizás para el mundo en muchos sentidos. Es un mérito poder estar en el canal público de Bogotá, porque somos los llamados a tener esas credenciales que nos identifican como bogotanos. En este caso también Bogotario enseña que el bogotano no solo es el nacido en Bogotá, no solo es el hijo de padres bogotanos. Bogotano es cualquiera que viene a trabajar, que viene de turismo, que viene a hospedarse, que la ciudad lo recibe. Bogotano es cualquier persona que reside, que pasa por esta ciudad. Entonces eso hace que esa identidad se sienta más profundamente, ese respeto por la ciudad. Y pues, ¿quién más que Canal Capital es el encargado de traer este catálogo, digámoslo así, de historias para los bogotanos? Un profesional creativo como tú que está metido en este mundo de la industria audiovisual, en este mundo de la cultura, ¿por qué se siente seducido por un proyecto como este? ¿Qué resortes íntimos se te activaron para decir, yo a esta vaina me le mido? Muy buena pregunta. Hay dos factores que creo que son los más importantes que lo enganchan a uno en los proyectos. Uno es el contenido, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a transmitir? Bogotario es un programa con un contenido que trasciende, que es importante, que tiene historia, que habla de patrimonio, que habla de arquitectura, que habla de cultura, que habla de sociedad. Entonces, embarca un montón de factores que realmente se siente interesante estar ahí. Y el otro es aprender de Bogotá. También te tengo que confesar que muchos de los íconos no estaban en mi radar como bogotano, no los tenía previstos o me pasaba exactamente lo que te digo. Había ido hace 10, 15, 20 años y ya me había desconectado totalmente de la evolución de esos espacios que tiene Bogotá. Entonces, en esa medida, esos dos puntos hacen que me interese el proyecto y en esa medida también hace que el Bogotario se convierta en un gran catálogo de ideas y de conceptos que también a la gente le ha interesado muchísimo. Te pregunté esto de tu conexión con un proyecto como este, porque de los aprendizajes que he tenido como defensor de audiencias en casi 5 años ya aquí en Canal Capital, es que cuando uno ve algo en televisión, es porque ese algo tiene conexión con la vida de uno. Y eso lo vemos cada semana aquí cuando hablamos con los televidentes.
¿Usted por qué ve Bogotá? ¿Usted por qué ve Rock al Parque? Resulta que cuando uno hace esa pregunta, le empiezan a contar a uno la vida de estas personas como seres humanos, como ciudadanos, como apasionados por algo. Y entonces me interesa mucho ver cómo esa conexión tuya con un proyecto de pronto encuentra por aquí sintonía con la vida de alguien, quizá por razones distintas, pero se conectan tu motivación como creador con la de una persona que se sienta en principio pasivamente a ver algo que le está ofreciendo Canal Capital. De alguna manera las historias han logrado ser transversales a las historias de las vidas de las personas. Por algún motivo, como tú dices, conecta la memoria, alguien que en algún momento subió a Monserrate con sus familiares, alguien que en algún momento hizo un viaje en tren por allá hace muchos años, alguien que en algún momento cuando estuvo en el colegio fue al Jardín Botánico y volver o reencontrarse muchos años después con la, digamos, evolución que ha tenido el Jardín Botánico, de alguna manera apela a la nostalgia, apela al recuerdo. Todas las personas siempre tenemos en nuestra memoria momentos, hitos que nos han marcado, y más siendo bogotanos, que hemos tenido momentos de la historia que siempre han quedado en nuestra memoria. Entonces, el bogotario de alguna manera hace que ese reencuentro sea más ameno, sea más vívido y sobre todo le actualiza a las personas esa nostalgia, ese recuerdo y se los pone en este instante, en este momento actual. Yo creo que esa es la magia que tiene el bogotario. El año pasado Canal Capital estuvo publicando unas fotografías de sitios no icónicos como Monserrate, ni como la Torre Colpatria, ni como el Jardín Botánico, sino lugares de Bogotá para que la gente escribiera en redes, ¿usted sabe dónde es este parque? Y tuvimos aquí una entrevista tan apasionante con una mujer joven que escribió, dijo, ¡ay, ese es el barrio donde yo me crié! Están las jirafas donde yo jugué, están los columpios donde me llevaba mi abuelita, están igualitas las cosas como cuando yo vivía en el barrio San Cristóbal. Eso mueve demasiados hilos emocionales, que finalmente es lo que lo atrapa a uno y le empieza a generar sentido de pertenencia, amor y ganas de defender eso que ahora llaman un territorio, ¿no? Y de encontrarle sentido al territorio como el espacio en donde uno aprende a convivir y a estar con otros. De alguna manera esa bogotaneidad emerge al ver este tipo de proyectos. Logra esa conexión emocional de ver esos lugares, de reencontrarse con esos espacios, con esas historias de la calle 11, del antiguo Palacio de Justicia, encontrarse con el Museo Arqueológico en Usme, lugares que la gente dice, es mi barrio, es mi casa, ahí nací, ahí crecí. Eso es ese pequeño reflejo que hace que los bogotanos también sintamos esa pertenencia a un lugar, que nos sintamos parte de algo, que también es muy importante para los ciudadanos, para los habitantes de las ciudades, ese orgullo sin necesidad de llegar a ese regionalismo extremo, pero sí ese orgullo de ciudad que todos los colombianos deberíamos tener por cada uno de los lugares donde habitamos. Pero cuando ese orgullo se exacerba viendo una pieza cualesquiera de estas, ese orgullo viene acompañado de unas ganas enormes de compartir con otros. Y hoy afortunadamente las redes lo permiten. Cuando alguien ve esto, por ejemplo, en las redes y plataformas digitales de Capital, la gente no se aguanta las ganas, como en tantos otros temas, ¿no? Pum, 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 mira esto, mira. Y la gente empieza a generar conversaciones a raíz de lo que ha visto, de lo que ha sentido, de lo que quisiera saber, o aquellas preguntas que le suscitó y que de pronto no tuvieron todas las respuestas que estaba esperando. Eso me parece que tiene un valor muy potente, Omar, ¿no? Porque nos ayuda a conversar de las cosas cotidianas que están ahí, pero que es necesario hacerlas explícitas para poder amar más esta ciudad, para vivirla más, para disfrutarla más. De alguna manera, el eco que tienen las redes sociales es algo que está en la vida, nuestra vida todos los días.
Siento con el bogotario que esa transmisión, ese comentario, siempre va en tono positivo. Dado que las redes sociales están inundadas de un montón de información y muchas cosas a veces tienden a ser agobiantes en el día a día, siento que el bogotario se convierte como un pequeño bálsamo de energía positiva, porque todo el mundo tiene algo importante, bonito, agradable que decir frente a las piezas que está viendo. Esa conexión se vuelve positiva. Y eso se vuelve como en una pequeña masa, en una pequeña red que va compartiendo a otra persona, a otra persona, a otra persona. Y esa magia de las redes de viralizar de alguna manera temas, asuntos, pues en este caso se convierte como en una gran ola de positivismo, de conexión y, como te digo, también de bogotaneidad, porque la gente, así no sea de Bogotá, lo expresa. Vivo en la costa, nací en la costa, vivo en Bogotá hace 5, 10 años y no me imaginé que esto existiera. Nunca me imaginé que esto estuviera en Bogotá. Esa conexión es la que hace que Bogotá se convierta en algo más amable, en algo más llevadero frente al día a día de una gran ciudad como lo es Bogotá. Quienes han visto la serie del Bogotario, les preguntamos qué opinan de esa propuesta de Canal Capital que busca, entre otros objetivos, romper estereotipos y paradigmas sobre la capital. Cuéntenme qué tipo de experiencias, como el recorrido por la calle de los postres o la experiencia por la discoteca Teatrón, creen ustedes que ameritan ser abordadas en una serie como lo es Bogotario. ¿Por qué Canal Capital se la juega con este proyecto que rescata experiencias, prácticas, eventos y objetos que forman parte del imaginario sobre Bogotá? Sigamos viendo la entrevista. Esa palabra de bálsamo me parece muy poderosa porque nos permite aterrizar en la auscultación de por qué ha gustado tanto esa nota que hicieron ustedes sobre el lenguaje bogotano, sobre las particularidades del habla en Bogotá. ¿A qué le atribuyes tú ese éxito? Porque la gente se ha sentido tan balsámicamente embriagada por esa nota. Bueno, parte del éxito de pronto de ese capítulo reside precisamente en la nostalgia. En la nostalgia del cachaco, de sombrero, de paraguas, del rolo, de la expresión rolo, y de un montón de palabras que la gente siempre escuchó en sus casas, a sus abuelos, a sus papás, que vienen de pronto muchos de otras ciudades, migraron a Bogotá, y muchas de esas costumbres, muchas de esas palabras y muchos de esos diálogos estuvieron siempre en la vida de las personas. Al encontrarse con un capítulo que hace un análisis profundo desde lo social, desde la vida misma de los barrios y cómo hasta los insultos o las palabras de afecto han tenido esa evolución y muchos se conservan muy bien a través de los años. Hay otros que han dejado de utilizarse. Entonces la gente siente una identidad profunda. Siente a su casa, recuerda a su abuela que decía carachas, que siempre dice su merced, el famoso la besi, el besi, que es actual y es de los barrios y muchos bogotanos quizás lo tienen insertado en su ADN lingüístico. El besi, así esté usted en otra ciudad, en Barranquilla, en Santa Marta, usted va a comprar algo y le dice, besi, disculpe, buenas tardes, ¿me puede vender por favor? Entonces este es bogotano, ¿sí? Es una identidad y es un montón de elementos que confluyen para generar ese encuentro que el bogotario quiere propiciar. Detengámonos en esto porque decidir qué se mete, por ejemplo, en un capítulo como ese del lenguaje, del habla en Bogotá, pues eso requiere una investigación muy, muy brava. Porque claro, hay cosas que son demasiado obvias como hola Besi, cuando uno llega a la tienda, el Besi que le fía, el Besi que le anotan un papelito como se hacía hace años, o el carachas, o el qué chimba, como dicen sobre todo los jóvenes, qué chimba de historia, qué chimba de experiencia, tantas cosas, el ala, ¿no? Que es
que es, digamos, de más atrás. ¿Cómo se investiga eso para uno no enloquecerse? Porque ¿cómo se aproxima uno a un tema como ese, Omar? Si bien el Bogotario, el grupo que compone el Bogotario, es un grupo de personas grande, de investigadores, guionistas, la idea, digamos, la idea original surge precisamente por esos concursos que hace Canal Capital para hacer coproducción. Y en este caso, la coproducción inicial de la primera temporada se hizo con una productora que se llama Épica Studio. Entonces, todo este proyecto y todo este grupo de personas amalgamado para un mismo fin, con muchas ideas, con muchos entendimientos. Al final, obviamente, la investigación es una investigación muy nutrida, muy potente, en la cual toca empezar a depurar, a depurar, a depurar, a depurar. Y llegar como al sustrato, llegar a esa información más notable, la cual creemos que nos puede dar ese hilo conductor frente a cada uno de los capítulos. De hecho, las investigaciones son muy extensas, muy, no sé, es casi un pequeño libro para un capítulo de 5 minutos. Y esa profunda investigación se termina convirtiendo en cada una de las piezas, que tiene historia, que tiene actualidad, que tiene un montón de información condensada. Y ahí es donde en ese proceso de producción y finalmente de postproducción y de montaje se define cuál es esa pequeña línea o esa pequeña variación a la cual nos la vamos a jugar, por decirlo de alguna manera, en cada uno de los capítulos. Me imagino esos consejos de redacción, ¿no? Porque eso deben producirse muchas carcajadas y muchas anécdotas y muchas conversaciones de todo el mundo acordándose de lo que decía la abuelita, mi tío, el vecino del barrio, como habla, no sé, el vendedor de la calle, el taxista donde me monto. Eso deben ser unas reuniones bastante largas, más allá de lo previsto, supongo yo. Claro, claro. Llegarle a cada uno de los íconos es como un encuentro de muchas ideas y muchas visiones. Para lo cual Bogotario también, de alguna manera, parte del éxito es eso, esas visiones, esa mirada del investigador, la mirada del guión, la mirada de la dirección. Y ese encuentro de miradas, al final, también define un carácter de cada una de las piezas. Eso es importante, los puntos de vista encontrados. No siempre todos estamos de acuerdo. Eso también enriquece muchísimo cada uno de los capítulos, tener ese como universo y ese entendimiento diferencial. Un tema como ese de la evolución del habla en Bogotá o las palabras que están en desuso o que están en uso pero se han ido transformando sus sentidos y demás, corre el riesgo, pensaría yo uno, de que eso se convierta en un ladrillo de tipo lingüístico, sociológico, antropológico, que de todas maneras tiene esos componentes pero no se puede volver un ladrillo. Y aquí es donde viene el cómo contar eso. Y en el cómo me parece que tiene un papel determinante la figura del presentador de la serie. ¿Cómo se llegó a él? Bueno, el presentador es David Moncada. Un poco contándote quién es David. Él es actor de teatro, es director audiovisual, está cercano al lenguaje audiovisual. Y pues para llegar a David se hace un casting. Se hace un casting con otros talentos donde estamos buscando un tono fresco, un tono amable, un tono diferencial y a la vez a través del guión se le dan matices de humor, pero para reírnos de nosotros mismos como ciudadanos y para reírnos nosotros mismos como bogotanos. En el casting y después de la selección final, David fue como el personaje que tuvo todos esos matices, ¿cierto? Que completó como esa línea la cual se estaba buscando de seriedad, de entusiasmo, de frescura, sobre todo ese sentimiento de que las piezas se sientan actuales y en la búsqueda de ese sentimiento también de no parecernos a otro tipo de proyectos que quizás hayan pasado y que hayan estado anteriormente. Esas fueron como las premisas iniciales para encontrar al presentador, para llegar a David. Siendo actor, metido en el mundo audiovisual, pues ya tiene de suyo muchos puntos de entrada a favor de él. De alguna manera, él
él el que aparece en cámara, ¿es él o también tiene algún componente de creación de un personaje presentador? Bueno, hay un trabajo previo que se hizo con David para involucrarle un poco a esa idea y a ese tono del bogotario. Gracias al trabajo que se realizó, se hizo como una curva actoral que él entendió, asumió y representó muy bien. Se hacían ejercicios actorales, se le ponían situaciones para mirar cómo interactuaba él con esas situaciones y ese crecimiento del personaje fue surgiendo. De hecho, pues David es actor de teatro y tiene mucho énfasis, digamos, en la improvisación. Parte de esa improvisación también al momento de grabar se buscan momentos y situaciones donde miremos a ver qué pasa, cómo reacciona. Por eso mucho de lo que sucede es tan auténtico, porque fue algo que sucedió solo y únicamente esa vez. Ah, qué interesante, porque eso se siente. Hay momentos en que uno dice, este man es como un loco que se la goza haciendo lo que está haciendo, pero qué bueno saber que eso también hace parte de sus dotes repentistas y que eso se pone al servicio de una producción como esta. La primera serie constó de 20 capítulos. Me contabas antes de empezar esta conversación contigo que viene una segunda temporada y que se está ya preparando esa temporada. ¿De cuántos capítulos y por qué tipo de temática se van a mover ahora? Bueno, para contarle un poco también a los televidentes, dándoles la chiva, la primera temporada, como tú dices, costó de 20 microcapítulos y esta segunda temporada la estamos armando, la estamos estructurando para que tenga 30 capítulos. Viene como recargada con la misma energía, con la misma conciencia del bogotario de su primera temporada. En este momento precisamente estamos haciendo como esa decantación de temas, de muchos temas, de muchos otros temas, que si bien lo ideal es tener todas las localidades de Bogotá, poder incluir a Ciudad Bolívar, Sumapaz, San Cristóbal, todas, es como uno de las premisas, poder tener cubiertas las localidades de Bogotá. En este momento estamos como en ese instante, en ese trabajo de preselección. Entonces, todavía no podría darte como luces frente a los temas. Están hasta ahora en esa primera fase, escritura y papel. Ya después pasan a la fase de selección y después viene la fase de investigación, que ahí es cuando empieza, digamos, ya la consolidación de cada uno de los capítulos. Pues creo que dejas provocados a muchos y a muchas que nos están viendo a esta hora, porque quizá puedan sugerir por redes temas que a uno no se le ocurren. Y bienvenidas esas sugerencias que ustedes puedan hacer a través de las redes de Capital, porque quizá nos encontramos con una propuesta que uno dice, pero ¿cómo no se nos había ocurrido? Todo esto se los digo porque es muy importante lo que ustedes estén pensando, sintiendo, las cosas que conocen sobre Bogotá pueden ayudar mucho a enriquecer un proyecto como este del que hemos hablado hoy con Omar, su director. Por eso te agradezco tanto, porque a mí me parece fundamental como defensor de audiencias que la gente pueda conocer y valorar todo lo que hay detrás de cámaras, todo el trabajo que hay, el profesionalismo, el rigor, la pasión con las que se hacen las cosas para producir una piecita de 5 minutos durante muchos días de trabajo para que salga la pieza que finalmente despierta emociones en cada uno de los televidentes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y pues nada, no se olviden de ver esta segunda temporada del Bogotario. Hemos llegado al final de nuestro capítulo del día de hoy. Pero antes de despedirme, quiero invitarles a que sigan pendientes de las cápsulas de Bogotario. Les aseguro que no dejarán de sorprenderse con el descubrimiento o redescubrimiento de lugares icónicos, de prácticas sociales y culturales, de eventos o de objetos, muchos de los cuales están a la vuelta de la esquina. Recuerden que pueden enviarnos todos sus comentarios, preguntas, sugerencias sobre todos los contenidos de nuestra parrilla de programación
programación. Escríbanos al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Recuerden que estamos en el corazón de Bogotá. Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.